esta oportunidad de saber más de tu palabra, Señor. Saber que tú eres poderoso, Señor, que tú siempre has estado con nosotros a pesar de las situaciones o problemas que tengamos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a aprender un poco más de ti, Señor, y tenerlo en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanitas. Pues gracias a Dios por este tiempo, mis hermanitas. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de compartir acerca de qué es lo que nos ha hablado el Señor en esta mañana, las que estudian desde un día antes también. Entonces, pues les dejo el micrófono, mis hermanitas, para que nos puedan compartir, podamos ir avanzando en nuestro estudio y edificarnos unas a otras. Recuerden que ese es el propósito, mis hermanos. Bueno, pues yo voy a tomar la palabra. Bueno, esta es una carta que la verdad para mí es una carta llena de esperanza, de mucha instrucción. Y aquí está hablando pues el apóstol a una iglesia, nuevamente a la iglesia que está teniendo dificultades. Y sabemos que muchos de ellos están dispersos, ¿no? Salieron de Jerusalén, fueron perseguidos, llevados a otros lugares y ya no están juntos como nación, no están juntos como pueblo. Y aún en medio de ese dolor que ellos tienen, que realmente la identidad del pueblo de Israel, de los judíos, es muy profunda hacia su nación. Pues en medio de esa distancia entre ellos, en medio de la persecución por causa del nombre de Cristo, pues también hay un dolor sobre la vida cotidiana y las aflicciones que seguramente están incluidas ahí. Pero bueno, el apóstol viene y les dice que debemos de tener mucha alegría y darnos por muy satisfechos y muy bendecidos cuando estemos en pruebas, porque la prueba pues tiene un propósito que en nosotros es producir paciencia, hacernos personas pacientes, crear en nosotros el carácter de Cristo. Y una de las cosas es que en medio de cualquier circunstancia nosotros podamos ver que la obra de Dios está completa en nosotros y que nosotros vamos a poder permanecer y perseverar en medio de las pruebas cada día hasta que alcancemos pues esa madurez de Cristo, ¿no? Lo que a Cristo le hizo perseverar en esta tierra, lo que a Cristo lo sostuvo en las pruebas. Y bueno, ese es el deseo primeramente de Dios para con los que le aman, y segundamente pues el anhelo y el ánimo que nos está diciendo Santiago. Y hablando que todos estamos en estas pruebas, en esas diversas pruebas, me gusta cómo empieza, si alguno de vosotros, si alguno. Entonces, el apóstol sabe que todos estamos en prueba, pero dice, si alguno le falta sabiduría, si alguno no sabe cómo actuar, si alguno no entiende las cosas que está pasando, es como que para mí ese si alguno, ¿no? Esa distinción de que pudiese haber entre nosotros alguien que no tiene sabiduría para cómo saber conducirse en las pruebas, en las aflicciones. Pero dice que si alguno de nosotros nos faltara, pues nosotros en esa falta de sabiduría tenemos acceso y confianza para pedírsela a Dios. Y creo que eso es lo que más me gusta de este versículo esta mañana, que tal vez va a haber momentos en que aunque estemos en el Señor, algún momento, en alguna circunstancia, en alguna debilidad, alguno de nosotros va a tener falta de sabiduría. Y aún con nuestra falta de sabiduría, tenemos acceso y confianza para acercarnos a Dios y pedirle esa sabiduría. Y bueno, pues ya dice después que Él no nos la va a negar, Dios no nos la va a negar si nosotros nos acercamos, le pedimos con sabiduría, y que nos va a dar en abundancia y que incluso no nos va a reprochar, hermanas. Creo que a veces ese es el pecado que cometemos nosotras como cuerpo de Cristo, que cuando alguno de nuestros hermanos o alguno de nuestra familia que conoce al Señor tiene falta de sabiduría y vemos esa debilidad, nosotras sí reprochamos diciendo, ay, ¿cómo lo vas a saber? Ay, ¿que no lees la Biblia?
pero el Señor no nos reprocha nada. El Señor dice que si a alguna de nosotros nos falta sabiduría, nos podemos acercar con confianza, pedírsela, Él nos la da en abundancia y no nos reprocha. Y creo que es lo que más a mí me agradó esta mañana del verso. Buenos días a todas. Yo también quisiera compartirles esta parte que el Señor habla en este texto que nos toca. A mí lo que más me mueve personalmente es el, el 6, el versículo 6. Lo voy a leer. Bueno, lo voy a leer desde el 5 para explicar un poco. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. También me gustaría leer el 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanas, es que esto sí me llama la atención, y creo que es una llamada de atención del Señor a mí, porque suena esta parte, es también un versículo muy conocido, porque suena muy bien, suena muy hermoso. El 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundantemente sin reproche y le será dada. Y es verdad, todos tenemos en algún momento falta de sabiduría. No hay nadie que no tenga ese momento de no saber qué hacer. Incluso hay una canción, a veces las puedo compartir porque esta semana ha sonado mucho en mi cabeza. A mí me gusta mucho Santiago Benavides, incluso se llaman el trovador cristiano, porque sus letras se me hacen muy prácticas. La verdad no me sé el nombre de la canción, pero la verdad es que es una canción que siempre, creo que siempre estoy así, empieza, no sé qué hacer, ay Dios, no sé qué hacer. Y yo digo, a veces siempre pasa para mí en mi vida, eh, no sé qué hacer muchas veces y necesito la sabiduría de Dios para saber qué es lo que tengo que hacer. Pero me llama mucho la atención cómo después de decir esta eh, exhortación del apóstol Santiago de pida sabiduría, pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y yo creo que ahí yo cometo el error de sí pedirle consejo al Señor, a este consejero que tiene todas las respuestas y toda la sabiduría, que no es la sabiduría de los hombres, pero sí en mi incredulidad dudo de decir, será, pero sí es lo que el Señor quiere que haga, porque en muchas ocasiones es fácil. El Señor habla y es directo y es evidente lo que uno tiene que hacer en diversas pruebas, pero muchas veces precisamente en esta sensación de estar siendo probadas, de esas dificultades y de esos problemas, parece que uno tiene como un velo que no le permite pensar bien. Parece, hay personalidades las cuales, hasta la famosa frase, ¿no? Te ahogas en un vaso con agua. O sea, tu problema realmente no es tan grave, pero cuando lo vemos por fuera, no lo vemos igual porque estamos precisamente en ese problema y nos sentimos tan hundidas porque nos envuelven un sinfín de sentimientos. Entonces, cuando el Señor viene y nos aconseja, cuando su palabra viene y nos da esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, muchas veces y en lo personal, vuelvo a repetir, hablo por mí, es así de que no creo, Señor, que tenga que hacer esto. No es con esta o sea, no lo estoy pidiendo con fe, realmente yo quiero dar el primer paso, yo quiero dar solución, yo quiero con mis fuerzas solucionar esta prueba. Pero el apóstol aquí nos está diciendo, pida con fe, no dudando en nada. Y para mí todo este estudio desde el principio de, de los hombres de Dios, para mí la palabra que, así de todas las semanas, desde que vemos la historia de Abraham con Dios, Dios proveedor, Dios mi pastor,
Y ahorita el buen consejero es confianza. Para mí, o sea, como que Dios me está diciendo, tenme confianza, tenme confianza, o sea, tenme confianza en que yo te voy a proveer, tenme confianza en que yo te voy a proteger, tenme confianza en que yo te voy a dar la solución, aunque parezca que sea absurda muchas veces, porque muchas veces es estarse quieta en medio de la prueba, esperando con paciencia. Sabemos que la paciencia es un fruto del espíritu y que cuesta mucho madurarlo. Bueno, a mí me ha costado muchísimo madurarlo, eh, eh, pero esa, ese de decir de Dios, confía en mi consejo, confía en mi palabra, confía que lo que yo te diga es el plan perfecto que tú necesitas, primero para glorificarlo, dando testimonio de incluso hasta algo milagroso. Recordemos que la sabiduría de Dios no es la misma sabiduría que la de los hombres. Las muchas posibilidades y respuestas que da el mundo no es la misma que el Señor. O sea, el Señor eh, es milagroso. Es algo que tal vez nosotros no podamos, es más allá de nuestro entendimiento, y que viene primero con ese consejo: ten calma, ten paciencia, lee mi palabra, y confía, confía, espera, no seas como estas ondas del mar, que tu ánimo suba, baja, sube, baja. Y el 7 es duro, porque dice, no piense pues quien haga cosa alguna. Si es sabiduría, cuando se la pidamos con fe, con confianza, sin dudar, sabiendo que Él es perfecto y que lo que sus planes siempre van a ser buenos. Entonces, pues eso yo me quedo en esa mañana y vuelvo a decirme eso: tú confía, confía en mí, confía en que yo estoy haciendo y confía en mi consejo, no lo desprecies, no lo deseches. Recuerda siempre mis promesas y escucha mi voz, ¿no? Porque creo que el buen consejero habla, habla, no se queda callado. No es alguien que esté, Dios no es, no tiene temor, como algunas a veces, bueno, como a veces yo así como que, ay, es que tengo que exhortar a alguien y sí, no, a veces no quiero, pero el Señor no se queda callado. El Señor habla con su palabra fuerte y poderosa y yo creo que hay que confiar. Entonces, pues es lo que yo me quedo. Yo a mí el Señor me habló más en cuanto a la paciencia, hermanas. La verdad, ayer que me puse a estudiar, yo dije, Señor, tengo mucho que entregarte, tengo mucho que cambiar y pues tengo mucho que confiar, ¿no? Y bueno, aquí me gusta el subtítulo que le pone porque dice la sabiduría que viene de Dios. Esto quiere decir, bueno, que pues tenemos nuestro admirable consejero, ¿no? Y yo me detuve en la palabra gozo porque yo decía, y recordaba en alguna ocasión que el pastor nos decía que el gozo no es estar contentos y, ay, no, me enfermé y fui a parar al hospital y, ajaja, estoy bien contento, no, no, sino que es saber y entender que Dios tiene el control, pero también es experimentar el control de Dios sobre nosotros, ¿no? Eso es el gozo, es lo que yo entendí en aquella ocasión. Y aquí en el versículo 2 puedo observar que nos da un mandato porque nos dice, tened por sumo gozo. Y yo investigué qué significaba sumo, ¿no? Incluso, yo preguntaba yo a Brian, decía, ¿qué entiendes por sumo, no? Y ya me daba ahí sus opiniones. Pero una de las cosas que vi es que dice que tiene el grado más alto o no tiene superior en su especie, que es pues mucho y que es muy grande o enorme en grado o intensidad. Entonces yo decía, no solamente nos está diciendo que tengamos gozo, ¿no? Sino que tengamos sumo gozo, o sea, que nuestro grado de gozo en las pruebas sea extremo al grado de que eso mismo nos lleve a confiar en Dios, ¿no? Y aquí me gusta porque, no sé, pero me detengo mucho en las interrogantes, no sé si se han dado cuenta, hermanos, pero dice, ¿cuándo? Y ahí mismo nos dice cuándo, ¿no? Dice, pues cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo decía, diversas pruebas, cualquier prueba, o sea,
la verdad, hermanas, es que en lo personal yo me he visto muy probada, hermanas, muy, muy probada. Y yo decía aquí, no, pues en la variedad de pruebas yo tengo que tener sumo gozo, muchísimo gozo, extremo gozo, o sea, mucho, ¿no? Y luego en el versículo 3 nos dice, sabiendo que, y yo aquí me detenía y yo decía, bueno, ¿qué tengo que saber, Señor? Y dice, dice nuestro hermano Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo buscaba y decía, bueno, quiero saber más a fondo qué es la paciencia. Y dice que es la capacidad de sufrir y tolerar. Y yo aquí puse, es decir, cuando eres probada en tu fe, automáticamente esto produce en ti la paciencia. La verdad, hermanas, les voy a compartir algo que a lo mejor se va a oír muy absurdo, muy, pues muy banal, ¿no? Pero yo soy una persona, la verdad, impaciente, hermanas, o era yo más impaciente, ahora ya no tanto, que incluso, hermanas, hasta para pararme enfrente de la estufa del comal a calentar una tortilla, para mí era muy estresante, ¿no? Había veces en las que pues yo le decía a Brian, ¿sabes qué? Mejor caliéntalas tú. Y incluso, hermanas, me sigue costando trabajo. Y yo lo puedo ver así, hermanas, yo lo apliqué a mi vida, ¿no? Yo decía, la forma en la que yo reaccione y la forma en la que yo tolere el tiempo que espero para calentar las tortillas es la misma forma que yo tendré que enfrentar al verme probada en mi fe. O sea, lo vi, por eso les decía yo, ¿no? A lo mejor se ve muy, muy burdo, muy banal el ejemplo, pero es la forma en la que Dios me habló, hermanas. Yo decía, si el calentar una tortilla me cuesta trabajo esperar a que se caliente y no esté toda sobaqueada, toda sudada, ¿cómo tengo yo que esperar cuando Dios me pruebe en mi fe? Pues aparte de que tengo que tener sumo gozo, tengo que aprender a tolerar las cosas que se presentan a mi alrededor. Y entonces yo me hice unas cuestionantes y dije, ¿en qué se ha visto probada mi fe? ¿En qué estoy teniendo la paciencia que debo de estar produciendo según Santiago? Y otra me puse, ¿estoy teniendo sumo gozo cuando me veo probada? Yo creo que aquí sí me puse a pensar mucho, hermanas, porque la verdad a veces sí me entra la angustia, ¿no? En situaciones en las que se me presentan así día con día. Pero es muy bonito, hermanas, porque bien decía nuestra hermana Daniela, tenemos que aprender a confiar, ¿no? El decir, sí es cierto, Señor, tú tienes el control y yo solamente estoy aquí gozándome, ¿no? O sea, creo que esa es nuestra única tarea aquí, ¿no? Y luego en el versículo 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa. Y aquí hay otra cuestionante, dice, ¿para qué? No solamente, o sea, es hermoso, hermanas, porque no solamente nos dice que tengamos paciencia, sino nos dice el para qué, o sea, no nada más así como que pues ya ten paciencia y ya, ¿no? No, sí nos dice para qué. Y dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y yo buscaba que era perfecto y que era cabal. Y perfecto en cuanto, porque buscaba yo qué significaba perfecto en cuanto a la perfección de Dios, ¿no? Y dice completo, íntegro y plenamente desarrollado. Y cabal es que es exacto, recto y que no es coincidente, sino que es pues muy aproximado, ¿no? Y es bonito, hermanas, porque esto de perfecto se relaciona con lo que dice sin que os falte cosa alguna. O sea que nuestra misma pues nuestra misma paciencia nos va a hacer perfectas en llegar a tener esa plenitud para poder ser como Dios. Y aquí yo me puse a mí misma, hermanas. El tener paciencia no solo es el resultado de una fe probada, sino que además te hace perfecta y cabal. Y bueno, ya por último, hermanas, para no tardarme más, la verdad me gocé mucho y incluso le agradecí mucho a Dios porque al final cuando dice que Él nos dará la sabiduría, pero que tenemos que pedírsela, porque tenemos que pedírsela, yo me he hallado falta de sabiduría, pero le doy gracias a Dios, hermanas, porque Él dice, Él es un caballero, hermanas, porque dice, y te la dará sin reproche. La verdad, yo sí en algún momento sufrí con alguna persona que me reprochaba las cosas, ¿no? Y aquí yo ayer dije, Señor, gracias, gracias
porque tú eres un caballero, porque tú eres un Dios tan amoroso que no solamente podemos acudir a ti para pedir sabiduría, sino que además en tu bondad y en tu fidelidad nos la otorgas, pero además de que nos las otorgas, no nos las reprochas y nos dices, pues ya te di la sabiduría, ocúpala, ¿no? O pues ya que me la pediste, ahí está, órale. No, Él jamás, jamás nos reprocha nada, hermanas. Y pues yo le doy gracias a Dios por eso, hermanitas. Hermanas, estudiando, veía como dice, yo también empecé cuando dice que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿no? Y por naturaleza el ser humano no tiende a regocijarse en las pruebas, sino que él pues se ve afectado, nos vemos afectados si estamos fuera de Dios y aún estando en Dios muchas veces, cuántas veces no nos regocijamos en las pruebas. Entonces, aquí Santiago nos dice que sabiendo que la fe produce paciencia, y como decía Brendy, la paciencia se refiere a resistir, a perseverar con tenacidad en la prueba, hasta que Dios decida quitar esa prueba. Yo lo veía ahorita cuando Dani, aunque es pequeño, Dani se enferma y lo primero que le decía a Dios es, ya, sánalo. Me desespera, me angustia verlo tanto enfermo, pero no volteaba yo a ver a Dios y decirle, ¿qué me quieres enseñar en esto? Porque tengo que pedir que lo sanes y a lo mejor eso no es tu propósito. Quieres mostrarme algo a mí como su mamá y a él también, aunque es pequeño. Y muchas de las veces también he estado falta de sabiduría porque quiero solucionar las cosas. No soy paciente porque quiero hacer las cosas yo. Y entonces le estoy diciendo a Dios, no, tú no sabes, yo soy y yo quiero tomar el control. Y tú estás mal, Señor. Y yo estoy bien y yo quiero solucionar todo en mi humanidad. Entonces, aquí como decía también que debemos de pedir con fe, pero que no seamos semejantes a las olas, porque las olas no pueden estar quietas, el mar las agita constantemente. Y así yo he sido, nunca he aprendido a estar tranquila en el Señor, vivo afanada por hoy, por mañana, todavía no acaba hoy, quién sabe si habrá un mañana, pero ya vivo afanada por el mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Tengo que hacer esto? ¿O qué vamos a hacer de comer mi mamá y yo? O sea, un constante de un afán y que no está en calma. Y en el versículo 8 me gusta como dice, que ya no era parte, pero lo leímos, bueno, todo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ahí podemos ver que suena feo, pero somos hipócritas, porque entonces somos unos creyentes inconstantes, porque cuando las cosas van bien, entonces sí le creemos a Dios, pero cuando ya no son como nosotros creemos, entonces dudamos y decimos, no, Señor, entonces yo las voy a hacer y vuelvo a lo mismo. Tú estás mal y yo estoy bien, o te voy a ayudar. Entonces, que Dios me dé esa sabiduría, porque como decía Proverbios, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y no habla acá de una sabiduría filosófica, sino en una madurez espiritual. Entonces, eso es lo que pudimos aprender, hermano. Gracias, porque de verdad que yo, como les he venido diciendo, no porque sea yo, pero simplemente que las invitaba, ¿no? A abrir su micrófono, a hablar, porque cuando meditamos en la palabra, se ve, porque lo que hablamos es la palabra, ¿no? Entonces, gracias a Dios por esto, porque bien sabe Dios que es que esa petición, ¿no?, de oración, poder edificarnos unas a otras. Entonces, muchas gracias, mis hermanitas. Pues vamos a poner nuestro canto para alabar a nuestro Dios y les voy a compartir. Esperando una señal, la promesa cuando llegue.
los pastores de temor llenó. Ángeles anuncian hoy buenas nuevas de salvación, y los cielos cantan a gran voz, pues llegó Emmanuel. Aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, un Salvador nació. Aleluya, gloria en las alturas, gozo a las naciones, Cristo el Señor. Admirable, consejero, poderoso, príncipe de paz, Padre eterno, con nosotros, luz del mundo, Cristo Emmanuel. Admirable, consejero, poderoso, príncipe de paz, Padre eterno, con nosotros, luz del mundo, Cristo Emmanuel. Aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, un Salvador nació. Aleluya, gloria en las alturas, gozo a las naciones, Cristo el Señor. Amén, amén, mis hermanas. En los nombres de Dios, admirable consejero, admirable, digno de admiración, solamente nuestro Señor, mis hermanas, solamente Él, digno de toda nuestra admiración, solamente a Dios nuestro Padre. Y consejero, es uno de los puntos que de verdad que como creyentes nos cuesta muchas de las veces saber recibir un consejo. Muchas de las veces nos cuesta sobre todo a lo mejor entre nosotros como seres humanos, ¿no? Pero el que no debemos de despreciar jamás, jamás es el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo? Toda su palabra, mis hermanas. Toda su palabra de Génesis, Apocalipsis es el consejo de Dios para nuestras vidas. Entonces, de verdad que este nombre me ha maravillado, de verdad que se los vuelvo a repetir, para mí era un reto. Decirle, Señor, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo describir esto? Pero con el paso de nuestras lecturas que hemos ido dando, la verdad es de que ha sido alivio a mi alma, a mi entendimiento también, mis hermanas, porque también es parte de amarlo. Y me encanta la serie que se lleva en nuestra iglesia, ¿no? Amando a Dios con nuestro todo. Y es que es todo, mente, corazón, fuerzas. Y mente habla de eso, de conocimiento, pero ¿de quién? De parte de Dios, ¿no? No el que el mundo nos ofrece. Entonces, de verdad que es un nombre, es un adjetivo calificativo para nuestro Dios maravilloso, maravilloso, mis hermanas. Recordemos, mis hermanitas, nuestro versículo para memorizar. Es Isaías 28-29, que dice así: también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces, este es nuestro versículo para memorizar, de
de toda esta semana, ¿no? Isaías 28, 29, que Dios nos ayude a memorizarlo, a tenerlo allí en nuestra mente, ahí constante, constante, mis hermanos. Nuestro enfoque de oración de la semana, recordemos, es orar por las viudas y por los huérfanos. Yo confío, confío en Dios que estemos orando, que estemos llevando a cabo a estas viudas, a estos huérfanos. La verdad es de que si no tenemos como tal nombres así, ¿no? De María, el nombre que ustedes gusten, mis hermanas. No tenemos nombres, oremos, oremos. Hay muchas viudas, hay muchos huérfanos y de verdad que necesitan de nuestra oración. ¿Y qué orar? Pues orar por ellos, porque si no conocen de Dios, por su salvación. Entonces, orar, orar, mis hermanas. Eso es algo que ahora sí que por ende trae esta lectura, meditación, oración, recordemos. Si no, nuestro reto de la semana, mis hermanas, es hacer el propósito de compartir de Cristo y algo de nuestras grandes bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? Compartirlo con los desamparados, con las viudas. Digo, le ponemos viudas, pero sabemos que también hay viudos, ¿verdad? Nada más que tenemos que tener esa sabiduría también para acercarnos a varones, ¿no? Pero sobre todo entre damas. A los huérfanos también, como les digo, cuántas veces salimos a la calle o incluso nuestras propias casas llegan a tocar, ¿no? Acá en la casa de ustedes pasa muy, muy seguido eso, ¿no? Que pasa gente para pedir ayuda o para vender incluso algo, ¿no? Entonces, es una forma. Digo, solamente estos retos que por gracia de Dios también las hermanas nos los van compartiendo, es una forma práctica de poder hacerlo, ¿no? Y de cómo hacerlo incluso, o buscar esos tiempos o esos momentos. Entonces, es en todo el tiempo predicar el evangelio, pero cuando estos retos han sido por reto para poder hacerlos y no solamente que se queden ahí en el olvido, mis hermanas. Nuestra lectura, Santiago, ¿alguien me puede ayudar a leer Santiago, nuestra lectura? La verdad es de que es bien asombroso porque iniciamos con un versículo, 2 versículos, 3 versículos a veces, y hoy que nos da 7 versículos, perdón, son tremendos porque como que ya ni sabemos que el libro acá, el libretito que nos tenemos así todo bien rayado, ¿no? Y escrito, y entonces, pero es una gran bendición. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo, mis hermanas? Yo, hermanita. Ajá, hermanita, ayuda. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Amén, mis hermanas. Santiago, nuestro versículo del devocional, mis hermanitas, son 2, que es y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1, 5, 6. Y estos son nuestros versículos claves para hacer nuestro estudio. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelantito, pero aunque Santiago nos comienza hablando de pruebas, de diversas pruebas, de fe, todo esto, el tema que estamos viendo es admirable consejero. Ok, tú eres mi admirable consejero. Tú eres el que me vas a dar esa sabiduría, ese conocimiento. ¿Para qué? Para mi diario vivir. Entonces, ¿a quién debo de ir? A ese admirable consejero, a nuestro Padre. Entonces, por eso estos versículos son los que hablan, ¿no? Dice,
Si tú tienes falta de sabiduría, pídela, pídela a Dios. O sea, pídela. ¿A quién? A Dios, porque Él es el que te la va a dar y no te va a dar así como que, a ver, una pizquita, no, te la va a dar abundantemente, grande, abundante, que incluso que salga de nuestro ser, ¿no? Y sobre todo, sin reproche, es decir, que tampoco nos va a condicionar, bueno, te la voy a dar, pues si haces esto, no, es sin reproche, sin reproche. Y aquí viene esta parte, ¿no? Hay una conexión entre fe y sabiduría. Es decir, tienes fe, vas a tener sabiduría. Si no tienes sabiduría, pídela, pero pídela con fe. No dudes, no seas inconstante, no seas de doble ánimo, no seas llevada por doquier, no seas movida, no seas arrastrada como esas olas del mar, porque es muy cierto, como nos compartía nuestra hermanita Dana, ¿no? Las olas no están quietas, ¿no? Por naturaleza, pues esa es su forma de ellas, ¿no? Estar ondeando. Pero por eso el apóstol Santiago nos ilustra, nos ayuda a ilustrarnos con esto. No seas como ellas son así porque es su naturaleza el moverse, pero tú no. Tú eres una hija de Dios, tú eres una creyente y tu fe debe de ser constante y esa sabiduría también debe de perseverar, debe de seguir. Entonces, qué hermoso es poderlo ver porque así nos ayuda a ver que aunque Santiago, la carta de Santiago es una carta maravillosa, es una carta de mucha práctica, ¿no? Es decir, ¿qué? A ver, pues, ¿qué hago, no? Con mi fe, ¿no? Pues tu fe debes de practicarla, ¿no? No, pero es que, pues mi fe no tiene obras, ¿no? Tu fe debe dar obras, ¿no? No porque seamos salvos por obras, no, sino que esa fe da como resultado nuestras obras, nuestra forma de vivir. Entonces, es una carta, una epístola muy, muy práctica, de la vida práctica, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de leerla de principio a fin, mucho apunta a las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo dio, ¿no? Entonces, podemos ver a un Santiago, a un Jacobo, que es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, muy cambiado, porque al principio nadie le creía a nuestro Señor, y el hoy leerlo así, como Él nos escribe, sabemos que es inspirado por Dios, pero es parte de lo que también Él vivió, conoció con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues, apliquemos nuestro EOAO. La verdad soy bien honesta. Yo dije, mis hermanitas, pues si hoy no van a participar ni nada de eso, pues vamos a hacerlo entre todas, ¿no? O sea, a ver, vamos a leer, vamos a sacar las palabras, las preguntas, etcétera, cosas así para que nos podamos ayudar y todo eso, pero qué bendición escucharlas, saber que nos comparten, que nos dicen, nos edificamos unas a otras. Y las que no pudieron participar, si después de este ratito que vamos ahora ustedes me van a escuchar, también abran su micrófono, compártanlo. De verdad que es de gran bendición y de edificación cuando lo hacemos. Bueno, comencemos con nuestra escritura. Santiago 1 al 7. Ya lo leímos. Ahora, ¿qué observaciones pude ver? La verdad es de que hoy sí fue así como que grande, la verdad es de que dices tú, ¿de dónde? No, o sea, es muchísimo, pero otra vez el Señor me recuerda, no es como tal una enseñanza exhaustiva de cada palabra, de cada cosa, sino es una forma de poder compartirnos, ¿no? De edificarnos. Entonces, dos cosas que saltaron a mi vista cuando leí este pasaje: fe y sabiduría, fe y sabiduría. Tienes fe, tienes sabiduría, tienes fe, debes de tener fe. Entonces, estas palabras van conectadas en estos 7 versículos para mí, fe y sabiduría. ¿Por qué? Porque sabemos que ya creemos en este admirable consejero. Ok, entonces como yo creo en ti, entonces yo debo de tener esa sabiduría, debo de tener esta la mente que es de Cristo, ¿no? Entonces, pues, para mí esas dos palabritas resaltaron de primera, ¿no?
palabras que se repiten. Hoy sí me puse a hacer así como que palabras que se repiten, ¿no? Y estas son prueba, fe, paciencia, perfecto, duda, pedir y dar, ¿no? Entonces, leyendo el pasaje, eso es lo que más se repite, ¿no? Paciencia, ¿no? Fe, prueba, perfecto, duda, pedir. Entonces, vemos que el apóstol Santiago también nos enseña que las diversas pruebas son el medio por el cual Dios trabaja en cada creyente, ¿no? Y eso para la gente que no conoce a Dios es algo como ilógico, como así como que asombroso de decir, o sea, ¿cómo que tú, Dios, en esas pruebas trabaja contigo? Sí, y a mí me encanta el poder saber que siempre hay una pregunta y hay una respuesta misma dentro de la escritura, ¿no? ¿Por qué les digo que ahí trabaja Dios en cada, y qué es lo que Dios trabaja en cada uno como creyente, en cada una de nosotros? Pues trabaja la paciencia, como decía, nos compartían todas ustedes de una forma, la paciencia, ¿no? Las diversas, y ahí lo resaltante también es decir, diversas, ¿no? O sea, no solamente una, sino las diversas pruebas que uno puede tener, Dios trabaja en cada uno la paciencia, la perseverancia, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que a lo mejor, bueno, somos pacientes mientras pasa esta prueba. Ok, Señor, ya no quiero más pruebas. No, tienes que ser perseverante, tienes que seguir perseverando porque las pruebas van a venir. Pero esta obra tan perfecta, tan maravillosa que Dios hace, es por nuestro propio bien, por nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que siempre nuestra vista, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos siempre esté enfocada hacia Él, hacia Él. Entonces, la verdad es de que somos bendecidas de tener estas diversas pruebas, ¿no? Pero también me venía esta pregunta, ¿cuál es el fin de este trabajo? O sea, ¿cuál es el fin del Señor que esté trabajando en mí? La verdad es de que como tal, ciertamente no lo sé, pero a la luz de la palabra es que Él desea que seamos perfectos. Que seamos perfectos. ¿Por qué? Porque solamente siendo perfectos vamos a estar delante de Dios, ¿no? Esta perfección se va dando en este caminar, en esta santificación diaria que debemos de tener en nuestra vida diaria, ¿no? Esta santificación que Dios, ya sea del tiempo que nos ha alcanzado no sé, si me alcanzó a los 20 años y el Señor me va a dejar vivir por gracia 80 años, bueno, estos 60 años restantes es eso, lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Entonces, Él quiere que seamos perfectos, quiere que seamos maduros, porque muy cierto, mis hermanas, que cuando viene una prueba, la verdad es de que lo primero que queremos es que no pasarla. La primera reacción es no pasarla. ¿Por qué? Porque de cierto modo no entendemos, pero por eso este admirable consejero nos dice, yo te doy el consejo, en mí está el consejo, en mí está la palabra, y si yo te la doy, la debes de aceptar, no debes de dudar, debes de recibirla, e incluso cómo la vas a recibir con gozo. Y ciertamente el gozo no es todo el tiempo andar riendo, ay, qué tierno, ¿no? Andar riendo todo el tiempo, no, habla de una actitud, habla de una mentalidad de cómo recibir estas pruebas. Podemos tener enfermedad, podemos tener problemas de familia, podemos tener problemas con un hijo, con un esposo. Son miles las formas en las cuales se nos presentan estas pruebas, pero nuestra respuesta debe de ser gozo. Es decir, Señor, yo confío en ti, que lo que tú me estás haciendo pasar tiene un propósito y ayúdame a entenderlo. No solamente, pues ayúdame a pasarlo, pero tampoco saber qué es lo que me estás pidiendo. No, tenemos que estar atentas a lo que Él nos dice. Y ese gozo, debe de haber ese gozo
ese consuelo en nuestra vida para recibirlo. Por eso es que Él nos da esa sabiduría. Ese admirable consejero nos da esa sabiduría, ese conocimiento para nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, también quiere que seamos completos, porque también habla de esa parte de que no nos falte nada, nada. Y no nos falte nada no se refiere a lo que yo quiero. Muchas de las veces la forma de acercarnos a pedirle a Dios en oración es la forma de que lo que yo quiero, Señor, yo quiero tener un hijo, Señor, yo quiero tener un carro nuevo, Señor, yo quiero tener una economía desahogada, Señor, yo quiero tener el mejor esposo del mundo, yo quiero, o sea, es lo que yo quiero, pero nunca dejo Él me diga qué es lo que yo necesito. Y si el Señor me dice, no necesitas otro hijo, sino que te basta mi gracia, Señor, gracias a Dios. No necesitas tener un carro nuevo, ese carro aún funciona. Gracias, Señor. O sea, mi actitud debe de ser esa acción de gracias todo el tiempo, recibiendo lo que yo necesite, no lo que yo quiero. Entonces, eso es un gran reto para nuestras vidas. También al ser íntegros, habla de una integridad como nosotros, debemos de ser íntegros. El ser cabales, lo que la Reina Valera lo describe ahí como cabales, es eso, integridad, que haya una integridad de nosotros, que haya un solo sentir y ese es Cristo, que nuestra forma de vida sea esa, íntegra, ¿no? Entonces, otra de las cosas que pude ver es que estas diversas pruebas, como les decía, deben de traer gozo, consuelo y gozo a nuestras vidas, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Y dije, Señor, pues ¿cómo no tenerlo? ¿Cómo no tener ese gozo, ese consuelo en ti si estamos en tus manos, Señor? Y tú eres ese admirable consejero. ¿Cómo no? ¿En quién? ¿En quién voy a poner ese gozo y ese consuelo de mi vida? ¿En el mundo? ¿En lo que yo pueda hacer? ¿En lo que mi esposo pueda hacer? No, es en mí, Señor. Y nuevamente me dice, María, no se trata de ti, se trata de mí. Se trata de mi esencia, de lo que yo soy. De lo que yo soy, no de lo que tú eres. Soy yo. Tú estás aquí en mi mano. Y es una alegoría porque sabemos que Dios no tiene mano. Pero tú estás aquí en mis manos. Si tú te vas, si tú te pones en la orilla, te vas a caer. Entonces, es esa parte, esa tranquilidad de saber, sí, mi Señor, tú eres mi admirable consejero. Tú eres, y ahí es donde debo de ir, ahí. Señor, aunque el mundo me ofrece miles de consejos, incluso también a lo mejor mi esposo, mi hija, mis hermanas, mi mamá me pueden dar un consejo. Tú eres mi admirable consejero y es a ti donde debo de ir. No digo que no sean buenos, claro que sí son buenos, pero también que sean conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, también esta observación que veía es de que una de las virtudes más importantes que le puede faltar a un cristiano es la sabiduría. Es la sabiduría, es este conocimiento, ¿no? Entonces, si no tenemos esta sabiduría, también hay otro consuelo. Ok, Señor, no tengo sabiduría, no sé qué hacer ya con esta enfermedad, con este dolor, con este padecimiento, con este problema. Señor, ¿qué hago? Pídela. Debemos y podemos. Es que es algo hermoso. Debemos porque es un mandato y podemos, por gracia del Señor, podemos acercarnos a Él y pedirle a nuestro Padre esa sabiduría y Él nos las dará. Él nos las dará porque nos las da abundantemente, como veíamos, nos las da sin reproche, sin condición, ¿no? La bendición es de que cuando uno es creyente, por ende, la sabiduría que uno va a recibir de Dios va a cambiar nuestra vida y va a cambiar nuestras formas de pensar, nuestras formas de vivir y ahora vamos a hacer la voluntad del Padre ya no la nuestra, ¿no? Entonces también debemos de tener fe, por eso es que veía estas dos palabritas que se conectaban, fe y sabiduría. Debemos de tener fe y debemos de creerle a Dios, porque es una seguridad, Él es una seguridad, Él nos dará esa sabiduría para nuestra vida diaria. Y la verdad, hermanas, no tenemos justificación para decir, bueno, es que yo vivo mi día a día así, ¿no?
pues como va, como viene, pues si ya me desperté, bueno, pues comienzo a hacer esto, comienzo a hacer el otro, pero ¿dónde está hacer la voluntad de Dios? La verdad es que ya no tenemos justificación para decir, no, pues no sé qué hacer, no, sí sabemos y está su palabra. Y si no lo hacemos, de verdad pidamos perdón y vayamos a su escritura y leamos, inundémonos de su palabra, que esté así nuestro ser repleto de la palabra. La aplicación, mis hermanitas, es esta. Mi vida está en las manos de mi admirable consejero, y ahí es donde yo debo de buscar su consejo. Y ahí es donde yo debo de descansar y yo debo de poner mi vida en sus manos, en sus manos. Yo sé que mi vida está, pero también yo debo de soltar eso y dejarlo allí y descansar, tener ese reposo en él. También otra de las aplicaciones que sé que aunque hay diversas pruebas en mi vida, aunque hay diversas situaciones en mi vida, mis lentes deben de ser la Biblia. ¿Por qué? Porque igual y viene una prueba y lo que yo hago pues es victimizarme, decir, ay Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué? Ay, no sé, y siempre viene una parte como de una queja, de una falta de contentamiento. Entonces, si yo no veo las pruebas con los lentes de la Biblia, mi cosmovisión va a ser mundana y va a ser basada en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en lo que yo deseo para mi vida. Y la verdad es de que la prueba trae un fin y lo veíamos en esta parte que dice el versículo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Y habla en la obra perfecta. Es su obra del Señor, ¿sí? Para que sean perfectos o maduros y completos, íntegros, sin que nada nos falte. Entonces, cuando yo veo así las pruebas, ya no me voy a victimizar, ya no voy a decir por qué yo, sino Señor, gracias, porque me estás ayudando a dar ese siguiente escalón para mi madurez y ya no quejarme como lo hacía al principio. Debemos de ser crédulas, mis hermanitas, debemos de creerle a Dios y no ser unas incrédulas a la palabra de Dios. Él ha dado su palabra y su palabra es verdad, es inerrante, es suficiente y es ahí donde debemos de ir porque es ese consejo que Dios nos está dando y gloria a Dios porque la tenemos. Gloria a Dios porque la tenemos, porque la podemos abrir. No es para jactarme, mis hermanas, incluso ha venido en mí un sentido de mucha vergüenza, mis hermanas. Yo tengo varias Biblias, me gustan mucho la parte, no, al principio les voy a ser honesta, porque Dios lo sabe, fue mi pecado. Lo veía mucho por la parte de, ay, se ve bonita esta, es el nuevo modelo, ¿no? Como si fuera algo así, ¿no? Y la verdad es de que pequé y Dios lo sabe y se lo entregué. Pero veo hoy que a pesar de que pasé eso, le doy gracias a Dios porque dentro de eso fue un recurso que para mí hoy, de verdad, mis hermanas, en este tiempo que puedo estar con ustedes meditando en la palabra y me han sido de gran ayuda. ¿Por qué? Porque la leo en esta versión, otra y otra y, ay Señor, y entonces es de gran bendición para mi vida, aunque al principio fue un pecado, el Señor, su propósito, y como dice, enderezó el camino y lo ha utilizado para su bien. Pero de verdad, a mí les comparto eso porque sé que las tengo, pero hoy puedo saber que ese recurso que yo lo utilicé de una manera incorrecta, porque le digo, podía ser muy piadosa, tener muchas Biblias, pero la verdad es de que nada de piadosa tiene eso. Pero sin en cambio, por la gracia de Dios, hoy puedo ver ese beneficio en la parte de, ok, puedo sentarme, leer y comprender más, tener entendimiento y saber lo que la palabra de Dios dice por sí misma. Entonces, tenemos que creerle a Dios y no tenemos que despreciar el consejo del Señor. Ahí es donde está y ahí es donde debemos de buscar. Sí, debemos de platicar, podemos platicar entre nosotras como mujeres, y la verdad es de que también debemos de ser sabias al hablar, ¿no? Que esa es la palabra y no nuestro pensamiento.
mi oración, mis hermanitas, y con eso termino. Y les invito a que oren conmigo, mis hermanas. Padre bendito, mi Señor, sé que todo lo que yo pueda decir, Señor, no es nada comparado con lo que usted ha hecho por mí. Señor, por todo eso que usted ha dado, Señor. Pero aún así, Señor, te doy gracias una y otra vez, mi Señor. Gracias, Padre amado, por tu obra maravillosa, Señor. Señor, esa obra que solo usted puede hacer, Señor. Gracias, Padre amado, porque también sé que tú eres el que me das. Tú eres el dador, Señor, de la sabiduría, Padre amado. Tú eres el que la das, porque esa es tu esencia, mi Señor, esa es tu esencia, el buen consejo, mi Padre amado. Gracias, Padre amado, porque tú nos das ese regalo de tener tu palabra, Señor. Y te pido perdón, Señor, porque aún sabes, Señor, que fallo, Señor, aún teniendo esa sabiduría, Señor, fallo, Padre amado, pero Padre amado, también te doy gracias porque inmediatamente, Señor, viene a redarguirme tu espíritu y señalarme, Padre amado, en lo que estoy haciendo mal. Mi Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por la vida de mis hermanas, Señor. Permítenos, Señor, seguir teniendo esta sabiduría, este conocimiento tuyo, Señor, pero no que sea en vano, Señor, no que sea solamente para gloriarnos, que no sea solamente para tenerlo ahí, Señor, y guardado y no ponerlo en práctica, mi Señor, que nuestra vida sea activa, Señor, que sea una fe activa, que se mueve, que va, que viene, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a los necesitados, Señor. Todos aquellos que no te conocen, Señor, aún siendo moralmente correctos, Señor. Sabemos que si no te tienen a ti, Señor, no tienen a nada. Y esa sabiduría que el mundo nos ofrece, Señor, sabemos que es banal, Señor. Sabemos que es efímera, Padre amado, pero no, Señor. Tu sabiduría no, Señor. Que nuestra mente esté inundada, así nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, Señor, de tu palabra, mi Señor. Gracias te doy por mis hermanas también, Señor, por las que están aquí conectadas, Señor, y por las que si por tu gracia, Señor, ven este video, Señor, puedan ser edificadas, Padre bendito. Gracias te doy, mi Señor, por el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien quiera comentar algo más? Adelante, mis hermanitas. Abran su micrófono, compártanos, díganos algo. Las que ya participaron de igual manera, ¿verdad? Digo, podemos hacerlo. La verdad es de que yo creo que para este tema hubiera sido más tiempo, ¿verdad? Pero también sé que tenemos un tiempo. Pues yo más que nada agradezco, hermana, agradezco al Señor por tu vida, agradezco al Señor por la palabra que nos da. Y hermanas, pues creo que todo esto que hemos estado hablando, particularmente ahorita el nombre admirable consejero, es el que nosotros seamos conscientes del Dios que estamos proclamando. A veces pensamos que proclamar es solamente salir a evangelizar, pero lo proclamamos ahí en la intimidad de nuestro diario vivir, en cómo reaccionamos, en cómo estamos confiando en medio de las adversidades. Lo estamos proclamando con nuestros hijos que nos están viendo cómo es que estamos ejercitando confianza en ese Dios que proclamamos, que les predicamos, que decimos que adoramos, que servimos, que los llevamos a la iglesia. Entonces, se trata que nosotras, hermanas, al final, en medio del estudio de estos nombres, seamos mujeres maduras y conscientes del nombre de nuestro Padre. Y yo me acordaba como hace muchos años, hermana, en México, bueno, yo creo que en muchos lugares, pero en México se hacía énfasis al decir, soy fulanito de tal, mi apellido, ¿no? Yo me acuerdo de papá, Rodríguez Axíbar, ¿no? Entonces, el nombre, la identidad que tenías de la familia, que te distinguía, pues los distinguía también en cómo eran, si eran trabajadores, si eran aguerridos, valientes, si eran los ricos de ese tiempo, o sea, los distinguía. Entonces, nosotras somos parte de este nombre que se nos ha dado. Y es hermoso, es hermoso porque yo recordaba lo que dice Apocalipsis, que a todos, ¿verdad? A todos los hijos, a los amados, nos ha dado un nombre, y dicen una piedrecilla,
¿no? Entonces, cuando yo pienso en esto, hasta luego, Dana y May, que Dios les bendiga. Digo, Dana, creí que era Dani. Hasta luego, mi hermana Dana, mi hermana Lupita. Yo pensaba y decía, si el mismo Dios que tiene este nombre tan maravilloso me lo ha dado, dice, y yo te puse nombre nuevo, mío eres tú. Y luego en Apocalipsis nos dice, y yo te he dado un nombre en una piedrecita. O sea, yo digo, ay, entonces yo en ese tiempo, ¿verdad? Y ahorita el Señor no sé, hermanas, tengo que estudiar un poco más, pero en ese tiempo que decía estos versículos, que yo los leía, yo decía, ay, ¿qué nombre me dirá mi Padre Celestial cuando me vea? Sé que mi nombre es Aide en esta tierra, pero digo, no sé, a lo mejor uno va a llegar y te va a decir esforzada y valiente, o vas a llegar y te va a decir, eh, eh, no sé, piadosa o pura, ¿no? Entonces, con lo que ayer mi hermana nos decía, cómo es que realmente se le daba la distinción al príncipe, cómo se le reconocía por estos nombres, pues también habla de que a nosotros se nos va a distinguir por causa del nombre que nosotros hemos creído, por causa del nombre en que nosotros hemos confiado y que representamos, y que entonces puedan decir, ah, mira, ella es del linaje de Cristo, ¿no? Entonces, hermanas, somos bien bendecidas de conocer el nombre de nuestro Dios. No es como la gente del mundo que son su creación y no conocen el nombre, no conocen el santo nombre, no viven para el nombre, no descansan en la confianza de ese nombre que ha sido dado sobre todo nombre en esta tierra. Entonces, estamos agradecidas por este estudio y pues yo me siento emocionada, hermanitas, gracias a Dios. Y antes de que las demás participen, yo aprovecho para darles un comercial. Estamos ya casi para terminar nuestro estudio, nos quedan 2 semanitas. Cerraríamos el 11, es que ahorita no tengo bien mi dato donde lo puse, el 11 de noviembre cerraríamos, prácticamente es sábado, vamos a cerrar con un pequeño, yo quería que fuera desayuno, hermanas, pero la verdad es que es la prueba de Jimena, de todas sus cosas de su boda. Entonces, sería el sábado, pero pues si ustedes no tienen inconveniente, nos vamos en la tarde ahí a pasar un tiempo juntas, a celebrar, a darle gracias a Dios, a las 5 de la tarde en la iglesia, en Roca Eterna. Ahí vamos a llevar pues para convivir, para darle gracias a Dios y cerrar, hermanas, cerrar orando juntas, que estas verdades que hemos aprendido sean una realidad en medio de nuestras aflicciones, de nuestro diario vivir, que tengamos esa identidad con el nombre. Y bueno, vamos prácticamente a descansar un tiempecito para el 16, creo que eso es lo que tenían los anuncios, 16 de diciembre, cerrar con un desayuno evangelístico que tienen casi un mes, hermanas, para estar orando, estar animando, invitando a una amiga, una vecina, un familiar. Les animo a que nos apoyen, a mi hermana Mari y a mí, para ir y hacer visitas, entregar invitaciones a las señoras de alrededor de nuestra congregación, pero hay que invitarlas para este 16 de diciembre, que es el desayuno evangelístico, con el nombre de luces navideñas. Oren, ayúdenme a orar para que la hermana que nos va a llevar el estudio pueda estar libre, porque la verdad el Señor me permitió conocerla precisamente con este tema y me gustaría que nos lo dé mucho. ¿Por qué? Porque, hermanas, el estudio de los nombres de Dios lo que está haciendo es prepararnos para esas tradiciones decembrinas que se han practicado por muchos años en la tierra, pero que tienen un contexto y que no es la Navidad, que la Navidad la podemos celebrar todos los días tenemos Navidad en nuestra casa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Navidad significa nacimiento,
Cristo nació en nuestros corazones, Cristo es nuestro Señor. Y sí, a lo mejor recordamos para dar gracias a Dios, pero esta es una oportunidad para conocer realmente el nombre de Dios y nosotras estar preparadas para que si en tu casa, mi hermana, si celebran, si hacen algo y es una oportunidad para darle testimonio a la familia, pues no te quedes callada y des testimonio del nombre, de los nombres que has aprendido, pero también para que estés preparada, porque en el tema de la serie de luces, serie de luces navideñas, que va a ser nuestro tema, ahí se nos va a contextualizar cómo es que surgió toda esta tradición pagana, hermanas, porque es una tradición pagana que no es del cristianismo. Y bueno, sí, ciertamente muchos cristianos la hemos abrazado, pero hay que ser sabios, hermana, que si hacemos algo así, sea con el propósito de compartir el nombre entre los que no lo conocen. Si es una fiesta entre los tuyos, pues darle gracias a Dios por lo que ya hizo en tu familia, orar por los familiares que no conocen a Cristo. Pero si solamente es una fiesta de satisfacción, de glotonería, pues te unes realmente a la tradición pagana de donde surgió todo esto, que es pues darte a la gula, al dios Baco, ¿verdad? A los placeres, a las banalidades, y bueno, ese no es el propósito de la Navidad. Entonces, toda esta serie que hemos estado estudiando y el estudio evangelístico culmina con eso, hermanas, prepararnos para aprender a discernir que en cada evento que tú quieras proclamar a Cristo, darle gracias a Dios como una fiesta decembrina, pues entonces sea sabia y lo puedas hacer prudentemente, con sabiduría. Y que incluso tú puedas tal vez decir, oye, es que en Navidad no me tengo que esperar hasta el 24 de diciembre. Pudiera ser una comida de Navidad, de Acción de Gracias, porque Cristo vino a invitar a mis vecinos en otro día, en otro mes, en otro año, no sé. Pero que seamos conscientes, más que nada de eso se trata. Entonces, hermanas, las invito a eso, a nuestro cierre. Y por último, de mi comercial, para decirles que estén preparando también ya sus corazones, estén también invitando a nuevas amigas a estos estudios, porque en el mes de febrero, que es del amor y la amistad, estoy pensando, de hecho, si se pudiera hacer tal vez en enero, todavía no lo platico bien con mi hermana Mari, hacer el estudio también de Ama a Dios grandemente, que se llama Amistad. Entonces, hermanas, estén preparando sus corazones, porque pues lo que queremos es seguir con estos estudios, seguir aprendiendo estas verdades bíblicas en estas pequeñas porciones y ser intencionales en que la palabra de Dios sea una verdad en nuestras vidas y que pues también podamos tener ese consuelo de nuestro Dios.